Hoy vamos a aprender un poquito de los menonitas en Paraguay, cómo viven, cómo es el Chaco paraguayo, que es una región que está un poquito distante de Asunción a comparación de otras regiones y que puede ser que sea muy ajena a la cultura de los menonitas, a lo que se vive alrededor de Asunción a lo mejor o de otras ciudades un poquito más movidas. Si quieren ver el video original completito sin interrupciones, yo se lo voy a dejar en la descripción. Si me quieren acompañar, vayan dejando su like, su suscripción. Si están en la televisión, solo tienen que subir y ahí aparece el botoncito de like. Y pues veamos a ver qué nos comentan. En medio del silencio del Chaco paraguayo, donde la tierra parece no tener fin, llegaron hace casi un siglo hombres y mujeres buscando algo más que un hogar. Buscaban preservar su fe, su idioma y su forma de vida. Y se encontraron con un territorio implacable, pero también habitado por pueblos originarios que ya entendían el ritmo de esta tierra. Con el tiempo, los menonitas transformaron el desierto verde en campos fértiles y levantaron colonias que esconden una historia tan profunda como el propio Chaco. Cabal, ahí está Filadelfia, todo lo del Chaco. Para los que ya vieron el video el podcast, de hecho, donde está un venezolano narrando cómo llegó a Paraguay y cuando dijo que llegó al Chaco y cuando llegó a Filadelfia, pues más o menos es la región que está prácticamente hace frontera con Bolivia, si no recuerdo mal. Arrancando un nuevo día, estamos en la ciudad de Filadelfia, acá en el Chaco paraguayo. Arrancamos tempranito, como todas las mañanas últimamente, es donde hay respiro. Sí, hace mucho calor también acá y entonces la mañana es el momento más agradable. Vamos a caminar un poquito por la ciudad y a conocer, a recorrer unos museos que hay. Nos vinimos a la parte de turismo a averiguar bien para hacer y acá en el mismo sector, en la misma manzana, hay 4 museos para recorrer con mucha historia, así que nos va a llevar unas horitas. Son todos gratuitos, hay servicio de guía, pero si no puede ser autoguiado también. Vamos a comenzar por ese de allá que está sin gente, creemos, porque eso nos dijeron. El primer museo constaba de una exhibición de elementos y maquinaria de la época. Si bien había un guía que contaba brevemente la historia, desde Turismo nos dieron la orden de filmar el lugar, pero no así a su personal. Hay entre los museos hay un parque muy lindo, bien cuidadito. Es un predio grande que tiene verde, está bien cuidado, se nota mucho la descendencia alemana. Es todo prolijito todo acá. impecable, muy impecable. Y poder ver este pasto, este verde, estos árboles, esta sombra en este lugar es... Porque cuando uno sale por las calles y hay vientito, es todo más seco, sí, hay mucha tierra, sí. Pero acá está increíble. Estamos en la parte de afuera del primer museo. Vamos a subir, a ver un poquito de arriba y después vamos a ir a los otros. Los museos tienen horario de apertura y de cierre, pero ese jardín que está ahí, sí se puede ingresar libre hasta las 9 de la noche. De 6 de la mañana hasta las 9 de la noche se puede ingresar y se puede estar como en el jardín. Está bueno porque con los calores que suele haber acá, un espacio así se recontra agradece. Bueno, para arrancar un poquito con la historia de este lugar. Tarde cierra. Es una ciudad que fue creada por comunidades menonitas. ¿Quiénes son los menonitas? Los menonitas es un grupo cristiano protestante que nació en Europa, más precisamente en Alemania, Suiza y Holanda, allá por el siglo XVI, que tienen la particularidad o vienen de la corriente anabaptista, que significa que no eligen ser bautizados desde chicos, sino lo hacen de una manera más responsable y consciente de manera adulta. Y el nombre menonitas viene de Menon Simons. Menon Simons es un sacerdote holandés que fue el líder de este movimiento y sus seguidores eligen tomar su nombre para referirse a la comunidad grupo, que es menonitas. Esta comunidad se caracteriza principalmente por ser un movimiento pacifista, no le gusta la violencia, tienen como base vivir en comunidad y la autosuficiencia, y en algunos lugares donde son un poco más ortodoxos están completamente alejados de lo que es el avance tecnológico, están más arraigados a... Sí, un parecido como a los judíos ortodoxos o ultraortodoxos. Obviamente salvando las distancias, pero me refiero a que también están alejados de la tecnología. Si ustedes han visto videos de cómo son los judíos ultraortodoxos, que los celulares que tienen nada más los tienen para comunicarse de llamada y mensajes de texto, porque todavía son aquellos frijolitos. No usan smartphone ni nada por el estilo. Eso es bien interesante como en algunas culturas se rehusan todavía la tecnología, que hasta cierto punto pues puede ser comprensible, pero a día de hoy está difícil. Antiguo, se podría decir de alguna manera.
Hay comunidades que es lo que yo pensé que me iba a encontrar acá cuando llegamos a Paraguay, que están completamente aisladas de las ciudades, usan vestimentas austeras, sencillas. En algunos lugares hasta tienen como un uniforme para que ninguno sobresalte sobre el resto. No utilizan vehículos, ni siquiera nada que tenga motor, nada que tenga tecnologías, baterías, se movilizan en carretas. Bueno, resulta que cuando llegamos acá a Filadelfia, creí que me iba a encontrar con esa imagen que por ahí nos brindan las series, o es lo que yo tenía, la idea que yo tenía de lo que significaba. Pero hay algunas que sí son así. Menonitas, pero bueno, llegando acá a Paraguay, Pero hay lo que diferentes. nos encontramos es una comunidad que está mucho más Modernizada. actualizada, entre comillas, pero que no está tan arraigada y no es tan conservadora como este estilo que les estoy contando, que están completamente alejados y separados de todos. Retrocediendo un poco en el tiempo y para entender cómo llegan hasta esta parte del Paraguay, es importante saber que a finales del siglo XVIII ellos fueron perseguidos en Europa por su forma de pensar, por ser anabaptistas y querer estar separados del poder político. Entonces ellos terminan migrando. En ese momento se van hacia lo que era la Unión Soviética, Rusia. Catalina la Grande era la emperatriz y les ofrece tierras para que ellos puedan poblar una región de Rusia que no estaba poblada, a cambio de que estaban exentos del servicio militar, de que podían tener libertad religiosa, pero también de que trabajaran esas tierras. Lo cierto es que ese acuerdo duró muy poco. Después en la guerra comenzaron a ser perseguidos nuevamente y salieron huyendo para esa región. Volver a buscar un lugar en donde pudieran seguir viviendo con su cultura y con sus creencias. Es así que solamente 1/3 de la población que vivía en Rusia logra escapar y salir del país hacia Lituania. En la parte de este museo, en donde se ingresa al jardín, hay un arco que se llama Arco de la Libertad. Ese arco es una imitación del arco que estaba en ese momento en el límite entre Rusia y Lituania. Ellos dicen como que es el arco de Dios y de la libertad, porque cuando pudieron salir por ahí es como que se libraron de... Ya es una réplica, pudieron, más pequeña, supongo. Otro lugar en el cual vivir tranquilos y poder seguir con sus creencias y con su estilo de vida. Ya emigrados y salidos de Rusia, tuvieron que buscar un nuevo país que pudiera ofrecerles lo mismo que le había ofrecido Rusia en su momento, y fue así como llegan a Paraguay. Paraguay les... Lo loco es que, a ver, vienen de Rusia, vienen de lugares bastante más fríos y se vienen a un lugar como Paraguay, un lugar bastante más desértico a comparación de allá y con unos calores muy diferentes. Promete exención del servicio militar, que pudieran tener libertad religiosa y que además pudieran trabajar las tierras en ganadería. Es así que llegan al Chaco paraguayo, un territorio completamente poco poblado del Paraguay, y en 1930 llegan las primeras colonias al Chaco paraguayo, que fueron Colonia Newland, que en este momento conserva ese mismo nombre, Colonia Ferheim, que es la que se instala en esta parte de acá para luego crear la ciudad de Filadelfia, y la Colonia Menon. Hay una realidad también, y es que no solamente hay menonitas en el Chaco paraguayo, sino que están distribuidos en todo el país. Y sí hay comunidades mucho más ortodoxas como las que yo les comentaba. No es el caso de esta ciudad, pero en Paraguay sí hay esas comunidades. Y si bien en esta parte de acá, que es Filadelfia, vinieron más de la Unión Soviética, también hay comunidades que han emigrado de otros países, como por ejemplo Canadá. La colonia Menos, que es la que está acá en Loma Plata, es más emigrada desde Canadá. Y por eso también en muchos carteles vamos a ver dos o hasta tres idiomas. El alemán principalmente, el español o castellano y el guaraní. En algunos casos está el inglés. Todo, absolutamente todo tiene carteles en doble idioma. Por ejemplo, miren ahí, el palo borracho, no sé si lo pueden llegar a ver. El palo borracho ahí, palo borracho, Namok o Flaschenbau, dicen en alemán, y acá también directamente. Ese está en alemán. Al alemán. Cuando los menonitas llegaron en 1930 a esta zona, acá ya no es que era una zona despoblada, sino que acá en la región vivían pueblos originarios que vivían de manera más nómades o se asentaban por tiempos más cortos y ya tenían su forma de trabajar, de vivir del monte, de la naturaleza, pero por ahí no era algo que al gobierno paraguayo le sirviera como una población estable para el Chaco paraguayo, que era algo que estaban buscando.
que gente se asiente acá y que a la vez estas ciudades nuevas que se iban a estar formando acá sirvan como una defensa pacífica para, por ejemplo, protegerse de Bolivia, que años después iban a intentar tomar esta zona para adueñarse del Chaco, como les contábamos después, que en 1932 inicia la Guerra del La Chaco, Guerra del Chaco. cuando los menonitas ya estaban acá. Entonces como que en un punto también que los menonitas hayan venido a poblar esta zona, como que despierta Ayudó. el bichito de Bolivia a querer recuperar esta tierra, donde solo vivían aborígenes en ese entonces. También cabe destacar que acá para montar una ciudad tampoco había nada, había que hacer pozos de agua, no había electricidad, no había servicios de ningún tipo y estaba muy alejado de todo y con Que de hecho toda esa región de Paraguay, si ustedes salen del lugar ahí de Filadelfia y del centro donde ya está todo bien formadito y con la infraestructura, si se van arrinconando más, cada vez es más desolado y cada vez hay menos población, hay menos infraestructura, menos carreteras, conforme más te vas metiendo a esos lugares. Al menos eso me he dado cuenta yo. unas condiciones climáticas muy extremas también. No con hay ni mucho electricidad calor, en algunos muchas lugares. lluvias por momento. Entonces ese es el gran mérito que tienen acá los menonitas en poder poblar, levantar ciudades que hoy económicamente funcionan muy bien a partir de un terreno hostil y pocos recursos. Otro de los museos muestra un poco más de la fauna de esta región, de lo que significa el Chaco paraguayo. Hay muchos animales, muchas especies disecadas. Les voy a mostrar un poquito. Me da una impresión porque son reales. O sea, fueron Disecados. reales, no es plástico. Es medio fuerte, hermoso igual. Ese es un mapache, mapache cangrejo. Sí, yo la primera vez que vi un animal disecado me asusté. Es que hasta había, creo yo, que un tigre en un museo. Y sí da cosa porque lo tenés así de frente. Miren, Poti, ¿querés venir para que se vea el tamaño, se dimensione? Yavirú se llama, con J igual. Los hemos visto al costado de la ruta, ahí en los bañados del agua. Pero mira, lo llamé a Poti para que se pare, para que se vea el tamaño. Está bien que está arriba de un escaloncito, pero es enorme. Este es como un tapir, pero no sé si es tapir. Un carpincho, un Bien carpinchito, conservado. un jabalí. Ahí. Muy bien conservado. Miren lo que es ese yacaré, yacaré overo. Es ese. Un yacaré. Ay, ay, ay. De eso Acá se en el toman una medio sopa ahí en aves. Paraguay. De todos los colores, de todos los tamaños. Mira ese flamenco. Zarpado. Mira este pato. No sé si es un pato. Mira lo que es ese pico. Mira. Ay, qué raro. Se llama pato crestudo o pato ganso. Miren, esa es una boa. También está disecada. Qué miedo. Esta de acá, otra más. Boa constrictora, dice. Ese sí me da miedo, la verdad. Frente. Obviamente disecadas no, pero las divas sí. Que aquí hay en los museos también algunas. Sí, la boca está pintada, pero es real, disecado. Hay un caparazón de Giptodonte también, ese prehistórico. Uf, es enorme. No, y acá miren, ala y pico de espátula rosada. Yo no sé si se puede ver el color rosado de esa. Y miren lo que es este puma, por favor. Ah, eso es lo que yo les decía, ¿eh? Eso da impresión. Pobrecito. Y ahí arriba está la piel de una boa. Ah, de una serpiente. Acá la Meli con el calor paraguayo. Acá la Meli con el calor de Paraguay. Un perezoso. En cualquier momento termino así, de disecada, seca. ¿Cómo está? ¿Que es un gato montés? Es que todos los animales están disecados y si te pones a pensar, son animales reales, pero creo yo que en el proceso de disecamiento no sufren, según tengo entendido yo. Pero ¿cómo quedan en esa posición? No sé de esas cosas y probablemente no busque información de cómo se disecan los animales. Es bonito verlo y todo, pero a veces no querés saber algunas cosas. La Meli venía caminando, recién bajó la mirada y se asustó. Me reasusté. Es que miren Venía con qué me acá, asusté. Miren con qué me asusté. Giró la cabeza y Tuki. No, por favor. Ay, me da impresión. Eso fue lo que yo les dije, cabal, es que esas cosas dan mucho miedo. Aquí ya de por sí da como cosa, pero en persona sí se nota que sí son de verdad Impresión. y dan miedo. Los ojos creo que son falsos, pero el resto no. Miren eso, ay. Me dio escalofríos. Una guará. Mirá lo que son las orejas. Bueno, ahora lo vi, dimensiono el tamaño, digamos, pero eso me encantaría ver también. En este otro museo, que es el Museo Intercultural, ya retrata un poco más de cómo vivía el indígena y
qué etnias se encontraban también acá Antes de los menonitas. Chaco, que no eran solamente guaraníes, sino también acá dicen Samuco, Mascoy, Guaycurú y Mataco, eran las etnias que habitaban en el Chaco guaraní. Y también hay una realidad que este territorio del Chaco dice que se dio a menonitas para poblar la región, pero la realidad es que la región estaba poblada por indígenas que tenían su propia economía, su propia forma de producir, eran completamente independientes, su supermercado era la recolección de frutos, el trabajo de la tierra, no solamente la caza, la pesca, sino también la fabricación de... Un sistema. Esto se va a ver muchísimo por esta zona de acá y por todas las zonas donde... Ahora es como para venderlo, pero en su momento eran Su ropa, su utensilio, su mochila. Sí, eran las chozas de los indígenas, eran más petizos que yo seguramente. Me da un poco de impresión la piel de los animales de abajo, pero sí, chiquita. Ellos eran nómadas, montaban sus chozas cerca de los ríos y cuando se iban las prendían fuego, las incendiaban. Ahí hay unas pieles de animales. Algo que me genera mucha curiosidad y es cómo habrá sido ese encuentro entre menonitas e indígenas esos primeros momentos. Que no se entendían nada. En la parte del museo de intercambio intercultural, ahí dice algo y justamente hace referencia a que en un principio el intercambio no fue violento, obviamente, fue pacífico, pero sí había cierta desconfianza y ciertas rispidez. Los menonitas tenían miedo de ser atacados por los indígenas y los indígenas obviamente Al revés. estaban totalmente asustados a que justamente vengan extraños a ocupar sus tierras. Pero había una realidad, es que si bien este terreno era inhóspito, los indígenas conocían este terreno y vivían acá. Entonces los menonitas necesitaban de los indígenas y a cambio ellos le propondrían trabajo y colegios asalariados, medicinas, y es como que ahí hicieron un intercambio armónico, se podría decir. La realidad es que hoy en día esto continúa siendo así. Las comunidades indígenas... De hecho, también hay una referencia a que prácticamente los menonitas solo le dan trabajo a personas oriundas de ese lugar. Al menos eso dicen. Como que si llegas vos como extranjero a decir que te den trabajo, no te van a dar. Son empleados y trabajadores de cooperativas menonitas. Pero también es verdad que cuando veníamos acá para Filadelfia nos tocaron 2 cortes de ruta el mismo día que eran por comunidades indígenas. En su momento preguntamos y nadie nos sabía decir el por qué, solamente nos llegó un rumor y era básicamente que estaban pidiendo más trabajo a menonitas porque era mucha más cantidad, mucha más población de indígenas de las que hoy están trabajando de manera asalariada, o eso es lo que nos dijeron. Había como una manifestación o algo así, entonces. Interesante. Espero yo que todo esté ocurriendo de la manera más correcta. Yo la verdad es que ahí sí desconozco cómo se hizo todo ese movimiento. Creo que hay una historia ahí medio oscura en algunas regiones, pero pues de eso no va este video. De igual manera, espero que se hayan entretenido, les haya gustado, muy interesante los museos, toda la historia que hay detrás de este intercambio cultural que hubo en ese momento, bastante interesante. Donde 2 extremos, porque eran extremos totalmente, menonitas que venían de Rusia, de Lituania, de Canadá, a personas que eran oriundas de ahí. No solo guaraníes, habían otras etnias indígenas. Muy interesante. Espero que les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si me quieren apoyar por allá. Gracias a todas las personas por haber llegado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.